Y ante esa presentación tan extraña, dos de ellos le siguen, que son Andrés, el hermano de San Pedro, y San Juan Evangelista, el futuro San Juan Evangelista. Muchachos jóvenes que se ve que tenían un espíritu religioso porque habían dejado las barcas que tenían en el lago de Galilea y se habían ido a estar con el Bautista por lo menos una temporada. Y Cristo que pasa, digamos de alguna manera casi física, los atrae. Se acercan y le preguntan, ¿dónde vive, Señor? Y el Señor les dice, vengan y verán. Y esa noche se quedaron con él. Era, dice San Juan, más o menos la hora 10:00. Cuando escribe el Evangelio ya es anciano y está recordando algo que le pasó como 60 o 70 años antes. Y se acordaba hasta la hora del encuentro con Cristo. Y ya sabemos lo que pasa cuando un hombre, cuando una mujer se encuentran con Cristo. Empiezan a despertarse hambres de acercar a más gente a Dios. Si no, no ha sido un verdadero, auténtico encuentro. Es falso. El cristiano que dice que ama a Cristo y se queda de brazos cruzados no es verdaderamente un cristiano. No ha tenido un auténtico encuentro con Cristo. No se ha transformado, porque Cristo dice, he aquí que he venido a traer fuego a la tierra, y qué quiero sino que arda. Y el que se transforma en otro Cristo no puede parecer un cubo de hielo. Y estos primeros apóstoles que se acercan a Jesús se encienden inmediatamente en el amor de los demás hombres. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primerísimamente con su hermano Simón y le dice, Andrés, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Probablemente era el hermano menor que llevaba al hermano mayor. Va y lo pesca y lo lleva a Cristo. No se queda él solo con Jesús. Y Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir roca, piedra. Y va a ser el fundamento de la iglesia. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Miren lo que le pasa a Felipe, apenas le sigue a Cristo. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también en los profetas, lo hemos encontrado. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le respondió Natanael, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Se ve que era una especie de aforismo en esa época, porque es verdad que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, jamás se nombra a Nazaret. Se ve que era un pueblito tan de última categoría que nunca había pasado nada digno de mención. Justamente ahí fue a vivir el Hijo de Dios. Ahí vivió la Sagrada Familia, que también es el estilo de Dios, que lo veíamos en otra meditación. Esa sencillez de vida, ese no aparentar, ese no mostrarse, no pavonearse. Pero Natanael queda muy picado de curiosidad por lo que Felipe le ha dicho, y Felipe le añade, ven y lo verás. Es el modo de hacer apostolado. Y van unos pescándose a otros. Y dentro de este proceso que parece tan sencillo, tan personal, está ocurriendo algo que está escondido detrás de ese cambio de nombre que Cristo ha realizado con Pedro cuando le ha llamado roca. Jesucristo ha empezado a construir su Santa Iglesia y está reuniendo a los primeros. Porque el gran plan, el grandioso, fantástico plan de Dios ha sido la Iglesia. Miren cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y lo predicó
Monseñor Christoph Schönborn al Papa en su retiro espiritual hace un par de años o 3, cuando decía así: la Iglesia es tan antigua como la creación. Más aún, en cierto sentido, la Iglesia es anterior a la creación. Esto puede desconcertarlo uno y decir, ¿de qué está hablando? Miren qué bien lo dice. Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 760, creó el mundo en orden a la comunión con su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la Iglesia. Finis omnium ecclesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas. Y cuando Cristo empieza su vida pública y empieza a llamar a los primeros, está realizando un plan eterno. Él había decidido, desde el comienzo de la creación, cuando empezó, tal vez con el Big Bang, o vaya uno a saber cuál fue el comienzo primerísimo de la creación, y empezaron a formarse las galaxias, y a contraerse, y a formarse las estrellas, y las novas, y las supernovas, y el polvo estelar, y fueron evolucionando los sistemas cósmicos hasta que se empezó a formar nuestro sistema solar tan modesto, y nuestro planeta Tierra, modestísimo pedacito de polvo estelar que va dando vueltas alrededor de un modestísimo sistema solar en medio de una gigantesca galaxia. En los planes de Dios estaba que en ese modesto planeta Tierra existiera vida. Y la vida, en concreto, que fuera una vida humana, querida, dirigida por Él, con inteligencia, con voluntad, con libertad, vida creada a imagen y semejanza de Dios. Y que además esa vida se multiplicara por comunión de personas, porque era el modo en que iban a reflejar el misterio de la Trinidad. Y de esa comunión de personas, del hombre y la mujer que son fecundos, se iba a ir como haciendo una profecía natural de lo que venía después. Una comunión entre todos los seres humanos, una común unión que iba a ser posible a través de ese golpecito inicial, ese toque divino inicial, que era la Iglesia Católica en su primera etapa. Un grupo minúsculo de hombres y mujeres que iban a ir con su misión de llevar a todo el mundo este mensaje, que todos los hombres y todas las mujeres son hijos de Dios y hermanos entre sí, y que la voluntad de Dios es que todos sean convocados en una única familia. Y en esa única familia habrían sacerdotes, que son los descendientes de los apóstoles, que darían la gracia de Cristo a través de los sacramentos. Y millones y millones y miles de millones de hijos de Dios que recibirían esa gracia y se transformarían en gente santa. El misterio de la Iglesia es el misterio de la comunión de todos los hombres entre sí y de la comunión de todos ellos con Dios.